Hola. Bienvenido a Paranormalmente. Mi nombre es Julián, tengo 31 años, y si estás escuchando esto, es porque necesito que alguien sepa lo que me ocurrió. No sé cuánto tiempo me quede. No sé siquiera si sigo siendo yo. Pero necesito contar esta historia antes de que sea demasiado tarde. Todo comenzó hace unos meses, cuando conseguí un nuevo empleo como analista nocturno en una empresa de seguridad informática. No era precisamente el trabajo de mis sueños, pero pagaba bien, y lo mejor de todo, no tenía que interactuar con mucha gente. Entraba a las 7 de la noche y salía a las 4 de la mañana. La oficina estaba en un edificio antiguo en el centro de la ciudad, de esos que tienen pasillos largos, luces amarillentas y ascensores de metal que suenan cada vez que se abren. Era un edificio de 8 pisos, con oficinas de contabilidad, despachos legales, un par de startups y, por supuesto, nuestra empresa, en el piso 7. Las primeras semanas fueron normales. Llegaba, subía por el ascensor, saludaba al guardia nocturno, me sentaba en mi cubículo y hacía mi trabajo en silencio. No había más de 4 personas en toda la planta durante la noche. A veces hablábamos, a veces cada uno estaba en lo suyo. La rutina se volvió predecible, aburrida, tranquila. Pero una noche, todo cambió. Era martes, lo recuerdo porque los martes siempre eran los días más lentos. Casi no había tráfico, el edificio estaba más silencioso de lo habitual, y el guardia, un señor mayor llamado don Ernesto, no estaba en su puesto cuando entré. Me pareció raro, pero no le di importancia. Me subí al ascensor como siempre. Presioné el botón del 7º piso, miré mi reflejo en la pared metálica y esperé. Pero esta vez, el ascensor no se detuvo en el 7. Siguió subiendo, y luego bajó. Muy despacio. Vi como el número del panel luminoso se apagaba y se encendía. 2, 1, PB, y luego, nada. No había número. Solo un espacio vacío, una línea horizontal. El ascensor se detuvo. No se escuchó ningún sonido. Ni el ding característico ni el movimiento de puertas abriéndose. Pero de pronto, las puertas se deslizaron. Lentamente. Con un chirrido que me erizó la piel. Frente a mí, un pasillo que no reconocía. Estaba oscuro, apenas iluminado por una luz parpadeante en el techo. Las paredes eran grises, agrietadas. El suelo parecía sucio, como si nadie hubiera pasado por allí en años. Pero eso no era lo más inquietante. Lo más inquietante era que ese piso no existía. Lo conocía bien. Me había aprendido los pisos de memoria. Sabía que no había sótanos en uso, que la planta baja era el límite inferior del edificio. Y sin embargo, ahí estaba, un nivel debajo del mundo, al que no se llegaba por escaleras ni por lógica, solo por el ascensor. No salí, ni siquiera moví un pie. Me quedé inmóvil, observando, esperando que alguien más apareciera, que fuera una falla, que el ascensor siguiera su camino. Pero no. Las puertas se quedaron abiertas, como si me estuvieran esperando, como si supieran que yo estaba ahí por alguna razón. Después de unos segundos, la luz parpadeante se apagó completamente. El pasillo se quedó a oscuras. Y en ese momento, sentí algo. No lo vi, pero lo sentí. Como si algo o alguien me estuviera mirando desde el fondo del pasillo. No había sonido, no había movimiento, solo una sensación helada recorriéndome la espalda. Como si el aire mismo estuviera respirando detrás de mí. Instintivamente, presioné todos los botones del ascensor. Uno tras otro. El 2, el 3, el 5. Cualquiera. Solo quería salir de ahí. Las puertas se cerraron lentamente. Muy despacio. Pero finalmente se cerraron. El ascensor subió. Volvió a la normalidad. Se detuvo en el 7º piso. Salí como si nada. Nadie me miró raro. Nadie notó nada extraño. Todos estaban concentrados en sus pantallas, en sus rutinas. Como si el mundo no se hubiera alterado en absoluto. Como si lo que acababa de vivir hubiera sido solo un mal sueño. Pero yo sabía que no lo fue. Y lo peor de todo es que no fue la última vez. Esa noche me costó mucho concentrarme. Me sentía observado, incluso dentro de la oficina. Las cámaras de seguridad parpadeaban. Mi computadora se reiniciaba sin razón. Don Ernesto nunca volvió a aparecer. Pregunté por él al día siguiente, y me dijeron que estaba enfermo, que se había ido unos días antes. Pero eso no era cierto. Yo lo había visto la noche anterior. Había hablado con él. Entonces, ¿quién era? Esa fue solo la primera grieta en mi realidad. A partir de ahí, todo se desmoronó. El ascensor empezó a comportarse de forma extraña. A veces las puertas se abrían sin que lo llamara.
A veces los botones no respondían. Una vez, encontré una nota en el suelo del ascensor. Estaba arrugada, vieja, amarilla por el tiempo. Solo decía: no salgas si escuchas la voz de tu madre. No entendí nada. Pensé que alguien estaba jugando una broma. Pero esa nota estaba escrita con mi propia letra. Lo supe al instante. Yo la había escrito, pero no recordaba cuándo. La historia apenas empezaba, y yo estaba atrapado. Desde aquella noche, el ascensor dejó de ser una herramienta común. Se convirtió en un enigma, un umbral que no entendía, que no controlaba, pero que parecía estar ahí, esperándome. Durante varios días intenté ignorarlo. Subía y bajaba por las escaleras cuando podía. Me reía solo pensando que estaba exagerando, que tal vez era el cansancio, las horas frente a la pantalla, la soledad, el insomnio, que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero el edificio no me dejaba olvidar. Las luces del pasillo parpadeaban cuando pasaba. Las cámaras giraban lentamente hacia mí, aunque nadie más lo notaba. A veces, al irme, el ascensor ya estaba en planta baja con las puertas abiertas, aunque nadie lo hubiera llamado. Una vez, llegué y el ascensor marcaba un piso inexistente, un símbolo, como un guión largo, brillando en rojo. Y una noche, simplemente no aguanté más. Quería saber. Quería comprobar que todo tenía una explicación lógica, que no había ningún misterio, que lo que había visto solo fue un error eléctrico, una anomalía pasajera. Esa noche, como siempre, llegué a las 6:55. El edificio estaba vacío. Don Ernesto seguía sin aparecer. Tomé una respiración larga, crucé el vestíbulo, me subí al ascensor y no presioné ningún botón. Esperé. Durante unos segundos, nada ocurrió. El ascensor se quedó inmóvil, silencioso, como si estuviera pensando, como si supiera que yo quería ir. Y entonces, sin que tocara nada, comenzó a moverse. Bajó. Pasó el nivel PB. Pasó el subterráneo de mantenimiento, que ni siquiera tenía acceso para el público. Y luego, se detuvo. Las puertas se abrieron. El mismo pasillo. Oscuro, sucio, con ese foco parpadeando. Solo que esta vez, no me quedé en el umbral. Esta vez, crucé la línea. El primer paso fue el más difícil. El aire cambió. Era más denso, más pesado, como si todo el ambiente estuviera saturado de electricidad estática. Caminé lentamente. Los pasos resonaban como si el pasillo estuviera vacío desde hacía siglos. El eco era extraño, no natural. Sonaba como si hubiera algo repitiéndome desde las paredes. Avancé. El pasillo parecía no tener fin. No había puertas, no había señalizaciones, solo esa pared agrietada y un silencio que no era silencio. Porque en medio de ese aparente vacío, comencé a escuchar un murmullo. Bajo, casi imperceptible, como si alguien hablara desde muy lejos, como si alguien me susurrara desde detrás de la pared. Me detuve, cerré los ojos. No tenía miedo, no aún. Tenía esa sensación de curiosidad extrema, como cuando estás al borde de un precipicio y sabes que no deberías mirar, pero miras igual. Seguí caminando. Al fondo del pasillo había una puerta, de madera oscura, desgastada, sin manija, sin cerradura, solo una puerta, que no encajaba con el lugar. Me acerqué, coloqué la mano sobre la superficie. Estaba caliente, y entonces, escuché un golpe del otro lado. Uno solo, fuerte, directo. Di un paso atrás, pero no me fui. Volvió a sonar. Esta vez, no era solo un golpe. Era como si algo rascara la madera desde adentro, como si intentara salir, o como si me llamara a abrirla. No lo hice, pero me quedé ahí, observando, hasta que vi algo. Un ojo humano, mirándome desde una grieta diminuta entre la puerta y el marco. No parpadeaba, no se movía, solo me observaba, clavado en mí como si me conociera, como si me reconociera. Y entonces lo escuché. Mi nombre, susurrado desde el otro lado. Julián. No era cualquier voz. Era la voz de mi madre. O eso parecía. Pero mi madre había muerto hace 5 años. Di un paso atrás. Luego otro. El corazón me latía con fuerza, pero no podía dejar de mirar esa grieta. Hasta que la puerta comenzó a abrirse sola. Lentamente. Sin ruido. Como si me estuviera invitando. El interior era oscuro. No se veía nada más allá del marco. Solo una oscuridad densa, espesa,
que parecía absorberlo todo. Y antes de que pudiera decidir qué hacer, el ascensor volvió a sonar. Din. Me giré. Las puertas estaban abiertas, esperándome. No lo dudé. Corrí hacia él. Me lancé dentro. Presioné cualquier botón. El primero que vi. Las puertas se cerraron lentamente. Demasiado lentamente. Sentí como si algo caminara detrás de mí, como si algo estuviera a punto de tocarme el cuello. Pero no lo hizo. Subí al piso 7. Salí corriendo. No hablé con nadie. No miré a nadie. Me encerré en el baño y vomité. No por lo que vi, sino por lo que escuché. Mi madre no solo me llamó. Me dijo algo más justo antes de que la puerta terminara de abrirse. Ya estuviste aquí antes. Después de aquella noche, algo en mí cambió. No era solo el miedo. Era algo más profundo. Como si una parte de mi mente se hubiera desconectado del resto del mundo. Como si ya no encajara en la realidad que conocía. Me sentía raro, desfasado, como si caminara medio segundo detrás del tiempo. Lo más aterrador era que esa sensación no se iba. Dormido o despierto, siempre sentía que algo me observaba. Al día siguiente no fui a trabajar. Llamé diciendo que me sentía enfermo, y no era mentira. No podía concentrarme, no podía dormir, y cuando lo lograba, los sueños eran diferentes. Empezaron como fragmentos, imágenes sueltas, luces parpadeantes, pasillos sin fin. A veces veía la puerta. A veces la escuchaba. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que en el sueño, yo entraba. Cada noche, en mis pesadillas, caminaba por ese pasillo, llegaba hasta la puerta, la abría, y adentro había otra versión de mí. Sentado en una silla, con los ojos cerrados, como dormido. Pero cuando me acercaba, abría los ojos, y me decía lo mismo. Llegaste tarde. Otra vez. Y despertaba. Siempre con el mismo sudor frío. Siempre con las mismas palabras resonando en mi cabeza. Otra vez. Como si todo esto ya hubiera pasado. Como si estuviera atrapado en un ciclo del que no podía salir. Intenté olvidarlo. Me forcé a volver a la rutina. Fui a trabajar. No tomé el ascensor. Usé las escaleras, aunque tuviera que subir 7 pisos. Evitaba mirar las puertas. Evitaba estar solo. Pero el edificio parecía moverse conmigo. Cambiar para no dejarme escapar. Una vez, subiendo por las escaleras, me encontré con un hombre que nunca había visto. Estaba parado en el descanso entre el piso 5 y el 6. Vestía traje, pero estaba desalineado, con la mirada perdida. Cuando pasé junto a él, murmuró algo. ¿Tú también volviste? Me detuve, confundido. Le pregunté si decía algo, pero no respondió. Solo sonrió, como si supiera algo que yo no. Seguí subiendo, más rápido. Días después volví a ver al mismo hombre, en una fotografía vieja del edificio, enmarcada en el lobby. La imagen era de los años 80. Decía, inauguración del nuevo sistema de vigilancia, 1983. Ahí estaba él. Joven, igual a como lo vi. Con el mismo rostro. La misma expresión. No podía ser posible. Y sin embargo, ahí estaba. No sabía si estaba perdiendo la cabeza o si realmente algo estaba mal con ese lugar. Empecé a investigar. Me quedaba después del trabajo para leer los archivos antiguos de mantenimiento, los planos del edificio. Nada. No había registro de un piso entre planta baja y subterráneo. Solo espacio vacío. Según los planos oficiales, no había ningún pasillo donde yo había estado. Ninguna puerta. Pero encontré algo más. Un reporte interno, fechado en 1991, mencionaba un accidente con el ascensor. Un técnico quedó atrapado por más de 12 horas. Al ser rescatado, dijo que había llegado a un nivel que no estaba en el plano. Que escuchó voces. Que vio personas que no existían. Lo internaron en un hospital psiquiátrico. 3 semanas después, desapareció. Nunca más se supo de él. Entonces entendí que lo mío no era único. Que esto ya había pasado. Que otros también habían llegado al piso sin número. Que quizás nunca volvieron. Las noches se hacían más pesadas. El sueño ya no era descanso. Era una continuación del día. Me veía a mí mismo caminando por pasillos que no terminaban, escuchando mi nombre desde las paredes, viendo mi reflejo en ventanas que no reflejaban el mundo real. Lo peor vino cuando dejé de distinguir lo que era sueño y lo que no. Una madrugada, desperté en mi cama, pero no recordaba haberme acostado. Tenía tierra en los zapatos. Y en el bolsillo, una llave. Era antigua, de hierro, oxidada.
No sabía de dónde había salido, pero tenía una pequeña etiqueta colgando. Decía, piso -1. Y entonces algo me golpeó en la mente como un rayo. Ya había tenido esa llave antes. No era nueva. No era la primera vez. Como si esa misma escena se hubiera repetido muchas veces. Como si cada intento por evitar lo inevitable solo me acercara más a ello. Volví a soñar esa noche. Volví a verme a mí mismo, sentado frente a la puerta, con los ojos cerrados. Pero esta vez, me miré a los ojos y me hablé a mí mismo. Tienes que entrar, Julián. No hay otra salida. Ya estuviste aquí antes. Desperté gritando. La llave seguía en mi mano. No dormí esa noche. Me quedé despierto, mirando la llave, pasándola de una mano a otra, como si esperara que hablara, que me dijera qué hacer. Sabía lo que significaba. Sabía a dónde pertenecía. Y sobre todo, sabía que no era la primera vez que la tenía. Algo dentro de mí, enterrado muy profundo, me lo gritaba. Como una memoria vieja, borrada, pero que nunca se fue del todo. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, me levanté. Me vestí sin pensar. Tomé mi celular, la llave, y salí de casa. No había nadie en la calle. Ni un auto. Ni una luz. Ni un perro. El mundo entero parecía suspendido. Como si todo hubiera sido apagado por unos minutos solo para que yo caminara sin distracciones hacia el edificio. Entré. La puerta principal estaba abierta. El guardia no estaba. El lugar estaba más silencioso que nunca. Me acerqué al ascensor. Sus puertas se abrieron sin que presionara ningún botón. Subí. El panel de los pisos estaba apagado. No había luces. No había botones. Solo ese símbolo, una línea roja encendida. La misma línea sin número. La misma que había aparecido la primera vez. La presioné con el dedo. El ascensor comenzó a bajar. Sentí un nudo en el estómago. El zumbido del motor era más bajo, más grave. Como si descendiera a un lugar que el edificio ya no recordaba. Como si estuviéramos bajando por una grieta invisible entre mundos. No sabía si era miedo, ansiedad o una certeza. Esta vez, no habría marcha atrás. Se detuvo. Las puertas se abrieron. El pasillo era el mismo, y al mismo tiempo no lo era. Las paredes, antes grises y agrietadas, estaban cubiertas con algo parecido a humedad, pero más denso. Goteaban. El techo ya no tenía luz, pero el lugar seguía iluminado por un tono rojizo. No había foco, ni lámparas. Era como si la luz saliera de las paredes mismas. La puerta seguía ahí. Al fondo. Me acerqué lentamente. Cada paso se sentía más difícil. Como si algo intentara detenerme. Como si el aire pesara 1 tonelada. Como si el tiempo mismo se estirara en mi contra. Pero seguí. Cuando estuve frente a la puerta, noté que esta vez tenía cerradura. Metí la mano al bolsillo. La llave estaba caliente. La sostuve unos segundos. Dudé. Y luego, la inserté. Giró con suavidad. Un clic. La puerta no se abrió sola esta vez. Yo la empujé. Y entré. Oscuridad total. 1 segundo. 2. 3. Y entonces, luz. Era una habitación pequeña. Al principio. Sin ventanas. Sin muebles. Solo un espacio cuadrado, con piso de cemento, y en el centro, una silla. Una silla exactamente igual a la que veía en mis sueños. Con alguien sentado en ella. Me acerqué. Con cuidado. El corazón retumbaba como un tambor. Las piernas me temblaban. Pero no paré. Cuando estuve a menos de 1 metro, pude verlo. Era yo. Exactamente yo. Misma ropa. Mismo corte de cabello. Misma expresión de agotamiento. Estaba sentado, con los ojos cerrados, respirando lento. Quise hablar, pero no salió voz. Me incliné, estiré la mano, lo toqué. Y en ese instante, abrió los ojos. No me asusté. No grité. Fue peor. Porque lo que vi no fue sorpresa ni miedo. Fue resignación. Me miró a los ojos, y me dijo: «Otra vez tú. ¿Cuántas veces más vas a regresar?» No entendí. «¿Qué eres?», logré preguntar. «Soy tú», respondió. «El que no quiso aceptar. El que siempre intenta cambiar el final. Pero siempre llegas aquí. Siempre». Dio un paso al frente. O yo lo di. Ya no estaba seguro de quién era quién. La habitación comenzó a expandirse. No físicamente. En mi mente. Como si los recuerdos, los sueños, las voces, todo empezara a encajar. Vi escenas.
Yo caminando por el mismo pasillo, otras veces, con otra ropa, con otra cara. Vi versiones de mí entrando, saliendo, llorando, gritando. Vi a otros. Vi al técnico de 1991. Vi al hombre del descanso en la escalera. Vi a muchos. Todos atrapados. Todos regresando. Siempre regresando. Y entendí lo más importante. Ese lugar no era físico. No era un piso real. Era un ciclo. Un espacio entre la realidad y la conciencia, donde quedabas atrapado, si escuchabas la llamada. Si abrías la puerta. Y lo hice. La versión de mí que estaba frente a mí comenzó a desvanecerse. Es tu turno ahora, dijo. Alguien más vendrá. Y entonces tú también lo entenderás. Y desapareció. La silla quedó vacía. La habitación, también. Me senté, sin pensar. Sentí los ojos cerrarse. Sentí el silencio apoderarse de todo. Y antes de que todo se apagara por completo, escuché, en el pasillo, el sonido del ascensor abriéndose. Alguien más acababa de llegar. No sentí dolor. No sentí frío. No sentí nada. Solo silencio. Un silencio tan profundo que dolía en los oídos. Como si todos los sonidos del universo hubieran sido apagados. Como si el mundo hubiera dejado de respirar. Mi cuerpo estaba quieto, pero mi mente no. Seguía pensando. Seguía entendiendo. Seguía recordando. No supe cuánto tiempo estuve así. Sentado. Inmóvil. Esperando. Pero no era una espera vacía. Era como si algo dentro de mí se estuviera reprogramando. Como si mi conciencia se deslizara hacia otro lugar. Y entonces, lo escuché. El sonido que lo inició todo. Din. El ascensor había vuelto a abrirse. Y con él, alguien más había llegado. No podía moverme, pero de algún modo, lo vi. Lo sentí. Un nuevo visitante. Una figura borrosa, temblorosa. Al principio no logré distinguir quién era, pero a medida que se acercaba por el pasillo, todo se volvía más claro. Era un joven. Tal vez de 20 y tantos. Iba vestido con uniforme de limpieza. Llevaba una linterna en la mano. La luz apenas alumbraba las paredes húmedas, pero él avanzaba. Con miedo, sí, pero también con una curiosidad que no podía ocultar. Y entonces supe algo espantoso. Era su primera vez. Vi en sus ojos lo mismo que una vez estuvo en los míos. Duda, miedo, incredulidad. Ese momento en el que la realidad empieza a tambalear, pero aún no se rompe. Aún cree que puede volver a su vida normal. Caminó hasta la puerta. Y yo, lo vi desde adentro. Ya no estaba sentado. Ya no era solo un testigo. Era parte del lugar. Era parte de la estructura. Y, por alguna razón que no entendía, podía verlo todo. El nuevo chico se detuvo frente a la puerta. La empujó. No estaba cerrada esta vez. Estaba entreabierta, como una boca a punto de tragar. Dudó. Dio un paso atrás. Pero entonces, escuchó la voz. No sé cómo lo supe, pero lo supe. Escuchó la voz de su padre. Muerto hacía años. Lo llamó por su nombre. Daniel. Lo llamó con cariño. Con dolor. Con esa nostalgia que te rompe por dentro. Daniel tembló. Cerró los ojos. Y luego, cruzó la puerta. En cuanto lo hizo, todo se volvió negro por un segundo. Y luego, cambió. La habitación ya no era la misma. Era más grande. Más profunda. Con más puertas a los costados. Cada una diferente. Una de madera, otra metálica, otra con símbolos tallados que no reconocí. Y en el centro, otra silla. Vacía. Daniel la vio. Se acercó. A su alrededor, las paredes murmuraban. Susurros en idiomas que no existen. Voces deformadas que parecían decirle cosas, promesas, advertencias. Él no las escuchaba claramente. Solo oía fragmentos. Ya estuviste aquí, nunca saldrás. Ella sigue esperando. Y entonces, la vio. Me vio. O lo que yo era ahora. Estaba parado al fondo de la habitación, en una esquina oscura. Lo sé porque lo vi reaccionar. Dio un paso atrás. Me miró. Intentó decir algo. Pero no podía hablar. Yo tampoco. Solo lo observé. No porque quisiera asustarlo. No era yo el que decidía. Era el lugar. El ciclo. El reflejo inevitable. Tal como yo una vez vi a mi propia copia en esa silla, ahora él me veía a mí. Y entonces, lo entendí. Él era el siguiente. Lo sentí en el aire, en las paredes, en los susurros. Cada vez que alguien llega, alguien más puede irse.
Y por primera vez, sentí esperanza. Tal vez, si Daniel completaba el ciclo, si se sentaba en la silla, si aceptaba la realidad, yo podría salir. Pero no fue así. Daniel gritó. Se dio la vuelta. Corrió hacia la puerta. Intentó salir. La puerta no se cerró. Pero algo lo detuvo. Algo que no pude ver. Algo que estaba ahí desde el inicio, detrás de las paredes, esperando. Lo tomó. Lo absorbió. Y él desapareció. No gritó. No luchó. Simplemente, dejó de estar. Y la habitación volvió al silencio. Sin silla. Sin luz. Sin salida. Otra vez, yo era el único ahí. Y supe, con más claridad que nunca, que salir no era una opción. El ciclo no se completaba con cada nuevo visitante. Solo se multiplicaba. Se ramificaba. Como si el lugar se alimentara de todos nosotros. Como si el verdadero propósito fuera acumular conciencias, memorias, versiones, hasta que no quedara nadie en el otro lado. No podía dejar de pensar en ese lugar. La llave en mi mano parecía pesar más con cada día que pasaba. Era como si me estuviera recordando algo que había olvidado, un secreto enterrado en algún rincón profundo de mi memoria. Y yo necesitaba saber la verdad, aunque me aterrara. Decidí que no podía seguir huyendo. Tenía que enfrentar ese misterio. No podía vivir con la incertidumbre, con la sensación de que algo estaba mal, muy mal, en ese edificio. Una noche, me preparé mentalmente. Sabía que no iba a ser fácil. Llevé una linterna, mi celular con batería completa, la llave que había encontrado y una libreta para anotar cualquier detalle importante. Me vestí con ropa cómoda y me aseguré de que nadie me siguiera. Llegué al edificio pasadas las 10 de la noche. La ciudad estaba silenciosa, como si estuviera conteniendo la respiración. Entré con cuidado, saludé al guardia nocturno con una sonrisa forzada, tratando de no revelar la tensión que sentía. Me dirigí hacia la oficina de mantenimiento, un lugar que había evitado hasta ese momento. La puerta estaba entreabierta, como invitándome a entrar. Respiré profundo y crucé el umbral. Adentro, el aire olía a humedad y polvo. Las paredes estaban cubiertas de papeles amarillentos, herramientas oxidadas y cajas apiladas. Saqué la linterna y comencé a buscar entre los documentos. Había planos, manuales, reportes viejos, todo parecía abandonado. Finalmente, encontré lo que buscaba, un plano original del edificio, anterior a la remodelación. Lo extendí sobre una mesa cubierta de polvo y examinó cada detalle. Fue entonces cuando vi el nivel B1, marcado con una nota roja que decía, restringido sello municipal número 39/02. Mis manos temblaron. Ese piso no existía en los planos actuales, ni en los botones del ascensor. Pero yo había estado ahí. Lo recordaba, lo sentía en cada fibra de mi ser. Comencé a buscar más información. Revisé carpetas y papeles hasta que encontré una carpeta con reportes internos. Algunos mencionaban que en ese nivel había funcionado una oficina de vigilancia y archivo, pero que fue clausurada tras un incidente grave. No daban detalles claros, solo mencionaban problemas técnicos y medidas extraordinarias. Entre los papeles apareció un recorte de periódico. Lo leí con detenimiento. Tragedia en el centro de oficinas. Vigilante atrapado en ascensor por más de 12 horas. 2 empleados desaparecidos durante la noche. Investigan posible negligencia. La fecha coincidía con el año de la remodelación. Empecé a sentir un nudo en el estómago. ¿Qué había ocurrido realmente en ese piso? ¿Por qué lo habían borrado de todos los planos? Mientras pensaba en eso, un crujido me sacó de mis pensamientos. Era el ascensor. Había bajado sin que nadie lo llamara. Mis ojos se clavaron en las puertas que se abrían lentamente. No había nadie adentro, pero el panel mostraba un número imposible, -1. Sentí un frío intenso recorrer mi espalda, pero en lugar de huir, decidí seguir observando. El ascensor cerró las puertas y volvió a subir lentamente. Una parte de mí quería correr y alejarse para siempre, pero otra parte, la más profunda, sabía que eso no era posible. Que algo me estaba esperando. Algo que necesitaba que volviera. Esa noche comprendí que el piso prohibido no era solo un espacio físico borrado. Era un lugar atrapado entre la realidad y la pesadilla, un abismo que se negaba a desaparecer. Y yo había sido marcado. Cada vez que el ascensor me llamaba, sentía que me acercaba más a ese abismo. A ese secreto oscuro que esperaba ser descubierto. Pero también sabía que el precio por conocerlo podría ser más alto de lo que jamás imaginé. Pasaron las noches en vela, los días de ansiedad creciente. Mi mente no encontraba paz. La realidad comenzaba a mezclarse con sueños y recuerdos fragmentados. A veces despertaba sudando frío,
con la llave apretada en mi mano, sintiendo que alguien me observaba desde la oscuridad. Empecé a notar cosas extrañas en el edificio. Las luces parpadeaban sin razón, las cámaras giraban lentamente para mirarme, y en los pasillos sentía susurros que no podía comprender. Miraba las paredes y sentía que me devolvían la mirada. Una noche, mientras subía por las escaleras para evitar el ascensor, me crucé con un hombre extraño. Estaba parado en un descanso, vestido con ropa antigua y mirada perdida. Cuando me vio, me preguntó con voz débil: ¿Tú también escuchas la llamada? No tuve tiempo de responder. El hombre desapareció entre la oscuridad de las escaleras. Fue entonces que entendí que no estaba solo, que otros también habían sido atrapados por ese misterio, que el edificio era más que ladrillos y cemento. Era una prisión invisible, un lugar donde el tiempo y el espacio se retorcían. Cada paso que daba, cada puerta que cruzaba, me acercaba más a la verdad y al peligro. Pero ya no podía detenerme, porque el piso prohibido me había elegido, y yo debía enfrentar lo que estuviera ahí, aunque significara perderme para siempre. Desde aquella noche en que descubrí el plan original y el oscuro secreto del piso prohibido, supe que no podía dar marcha atrás. Algo dentro de mí estaba despierto, como una llama que crece en la oscuridad, obligándome a seguir adelante aunque cada paso me lleve más cerca del abismo. Los días que siguieron fueron una tortura. Intenté llevar una vida normal, pero cada sonido, cada sombra me recordaba que algo me esperaba. El ascensor parecía tener vida propia, se encendía solo, las puertas se abrían lentamente, y esa luz roja en el panel brillaba sin que nadie la llamara. Era la llamada del piso -1, la invitación que no podía rechazar. Una noche, decidí enfrentar mi miedo. Llegué temprano al edificio, sabiendo que la oscuridad me daría cierta protección, pero también que me pondría frente a lo desconocido. Caminé por los pasillos vacíos, con la linterna en mano y la llave en el bolsillo, mi único amuleto contra lo que pudiera venir. Subí y bajé las escaleras, sintiendo el cansancio en cada músculo, pero cuando el reloj marcó la medianoche, no hubo más excusas. Me planté frente al ascensor. Miré el panel. Allí estaba, la línea roja, sin número, titilando como una señal de alarma. Presioné el botón invisible, el que nadie más podía ver. El ascensor se movió lentamente, bajando más profundo que nunca, como si descendiera a un mundo oculto bajo la realidad. El aire dentro era frío, casi cortante, y un olor a humedad y metal viejo llenaba el espacio cerrado. Cuando las puertas se abrieron, sentí que el tiempo se ralentizaba. El pasillo que se extendía frente a mí no era el mismo que recordaba. Las paredes estaban cubiertas de un musgo oscuro, y un silencio absoluto me envolvía. Era como si el edificio contuviera la respiración, esperando. Avancé, cada paso retumbando en la oscuridad. Algo se movía al fondo, una figura que no podía definir con claridad. Mi corazón latía con fuerza, y sentí un peso en el pecho que casi me hizo retroceder. La figura giró lentamente hacia mí. Era un hombre mayor, vestido con un uniforme que parecía sacado de otra época. Sus ojos, vacíos y cansados, se clavaron en mí con una mezcla de tristeza y advertencia. «No deberías estar aquí», dijo con voz áspera. «Ya es demasiado tarde para ti». Intenté moverme, pero mis piernas parecían hechas de plomo. La atmósfera se volvió densa, y cada respiración era un esfuerzo. «¿Quién eres?», logré preguntar, aunque la voz me temblaba. «Fui como tú», respondió. «Curioso, valiente, ingenuo. Pero este lugar no perdona. No hay escapatoria. Solo un ciclo interminable». Me señaló una puerta al final del pasillo. «Si entras, no hay vuelta atrás. Pero si no lo haces, este lugar te olvidará, y luego, también te perderás». El peso de sus palabras me aplastó. Supe que estaba en el punto sin retorno, en la última decisión real que tendría. Con el corazón latiendo en la garganta, avancé y crucé la puerta. El mundo cambió. Ya no era un pasillo, ni una habitación. Era un vacío infinito, una oscuridad que absorbía todo a su paso. Voces lejanas resonaban en mi mente, fragmentos de recuerdos y ecos de otros atrapados. Vi una figura atrapada en una jaula invisible. Era yo, mirándome con desesperación. Comprendí entonces que ese era mi destino, la prisión a la que todos eran condenados. El ciclo continuaba, y yo ya no tenía control. Desde aquel descenso al vacío, el tiempo perdió todo sentido para mí. Los días y las noches se fundían en una misma sombra que parecía extenderse hasta el infinito. Vivía atrapado entre lo tangible y lo intangible, entre la realidad y la pesadilla, sin saber dónde terminaba uno y empezaba el otro. El edificio, que antes había sido un lugar común, se había transformado en una prisión invisible, un laberinto que me consumía poco a poco.
El eco constante del ascensor resonaba en mi mente, llamándome, tentándome con la promesa de respuestas, o quizás con la certeza de mi fin. Una noche, el guardia nocturno desapareció. No hubo adiós, ni explicación. Simplemente, la rutina se rompió, y en su lugar quedó un vacío inquietante. La administración colocó un aviso breve: renuncia por motivos personales. Nadie preguntó más. Nadie quería saber. Entonces llegó Sebastián, el nuevo guardia. Un joven con ojos llenos de ingenuidad, sin saber que estaba entrando en un juego macabro del que no saldría intacto. Lo vi pasar, lo vi trabajar, sin imaginar que su destino estaba sellado desde el momento en que cruzó esa puerta. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad del edificio, Sebastián fue testigo de lo impensable. El ascensor se abrió, sin que nadie lo llamara, y aunque parecía vacío al principio, el reflejo en el espejo reveló una figura. Era el antiguo guardia. Su mirada vacía, su sonrisa helada, eran la sombra de algo que ya no pertenecía a este mundo. El ascensor comenzó a descender lentamente, y en el panel apareció un número prohibido, -1. Las puertas se abrieron hacia un pasillo oscuro, con decenas de puertas cerradas a ambos lados, como un laberinto sin salida. La figura avanzó, desapareciendo en la negrura. Desde esa noche, Sebastián desapareció. No quedó rastro. Ni una palabra, ni una pista. Solo un silencio aterrador que llenó el edificio. Yo lo supe entonces, con la claridad helada de quien entiende su condena. El ciclo continuaba. El piso prohibido no era solo un lugar, era un abismo que absorbía a quienes osaban acercarse. No era un accidente ni un error de planos. Era una trampa. Una cárcel de almas. Mientras escribo estas líneas, escucho de nuevo el zumbido familiar que me ha perseguido desde el principio. El ascensor está llamando. Esa línea roja brilla con intensidad, recordándome que el siguiente viaje comienza y que no hay marcha atrás. No sé qué me espera esta vez. No sé si habrá luz al final del túnel o si simplemente caeré más profundo en la oscuridad. Solo sé que estoy atrapado, que soy parte de este lugar, de este misterio sin fin. Soy parte del piso que no existe. Soy parte del ascensor que siempre baja. Soy parte de la puerta que siempre se abre. Y mientras las sombras se cierran a mi alrededor, solo puedo esperar que alguien, algún día, rompa el ciclo y me libere. Pero hasta entonces, solo queda esperar. Y escuchar. El ascensor me llama. Y esta vez, no puedo resistirme.